Patrullando Charlotte. Bienvenidos a Patrullando Charlotte, qué bueno tenerles acá nuevamente un jueves informativo junto a la policía del CMPD. Sí, cada semana con temas importantes, de mucha importancia para nuestra comunidad. Oficial, me gustaría que usted nos pudiera dar algunas recomendaciones, algunos tips importantes. Por ejemplo, en varias ocasiones se han visto emergencias dentro de centros comerciales o en espacios públicos. ¿Por qué caigo en este tema? Porque normalmente si hay una situación donde están deteniendo a alguien está armado, las personas empiezan a correr de una manera desordenada y eso pudiera traer otras consecuencias, ¿cierto? Sí, lamentablemente esto no es noticia para nadie de las cosas como están las cosas hoy en día. Vemos que ocurren situaciones de emergencia en todos lados. Vemos que no hay ningún lado donde tú puedas decir aquí esto no va a ocurrir, ya sea en el cine, en la iglesia, en la mall, en la escuela, en el trabajo, donde sea en la calle, tú puedes encontrarte con una situación de emergencia, ya sea víctima de un crimen o puedes presenciar un crimen o un tiroteo, lo que sea, o un accidente. Por eso es importante tener ciertas cosas específicas, claras, y saber qué es lo que uno debe hacer y qué es lo que uno no debe hacer cuando está en una presencia de una situación así. Lo primero es mantener la calma. Hay que mantener la calma, porque si yo me desespero, dejo de pensar. Y cuando dejo de pensar, cometo errores. Hacemos cosas que no tienen sentido, que uno después dice, ay, pero yo no llamé a la policía porque no sabía qué hacer. No es porque no sabe qué hacer. Las personas saben que en una cosa de emergencia tienen que llamar a la policía. Lo que pasa es que se ponen tan nerviosos y se desesperan a un punto en que no saben reaccionar. Total. Entonces, por ejemplo, si tú estás en un local comercial o en una escuela o en el trabajo, en una ubicación pública con harta gente, y tú escuchas tiros o escuchas una situación de emergencia, ¿no? Un alboroto, exacto, que la gente empieza a correr y a salir, lo primero que tú tienes que pensar es cálmate, calmar, observa qué es lo que está ocurriendo. Si es una situación de tiroteo, tú tienes que tratar de salir de ahí lo antes posible. Yo siempre le digo a la gente, cuando tú vayas a cualquier lugar, ya sea estás en la escuela, estás en el trabajo, estás en la mall, en la iglesia, en el cine, siempre observa cuáles son las salidas de emergencia. Yo siempre que entro a un lugar observo, casualmente, ahí hay una salida de emergencia, ahí hay una salida de emergencia. Para cualquier cosa, uno está al tanto, como un plan B. Llega a pasar algo, sé por dónde ir. Yo siempre que voy a un restaurante, también, uno se sienta en un lugar estratégico donde uno puede mirar las entradas, quién entra, quién sale. Y algo que uno lo hace después ya instintivamente, sin pensarlo muchas veces. Entonces se podría decir que la segunda opción, mantenga la calma, observe y manténgase entonces alerta de las salidas de emergencia en cualquier lugar, exacto, en el que usted vaya a estar. Y en forma ordenada, en forma tranquila, salga del lugar y apenas esté en un lugar a salvo, llame al 911 y informe lo que usted observó. Tengo una pregunta. Desde que yo tengo uso de razón y quizás ustedes también la tienen, se dice que en medio de un tiroteo la primera reacción que nosotros tenemos que hacer es tirarnos al suelo. No necesariamente. Hablando, por ejemplo, de ese es otro tipo de emergencia, tirador activo, un tiroteo, una situación de tiroteo, tú estás en un área y escuchas tiros, tú no sabes de dónde vienen los tiros. Claro. Entonces, lo primero que tú tienes que hacer es buscar un lugar donde encontrar refugio, obviamente. ¿Okay? Observar, como siempre. Si tú al entrar a ese lugar, o ya has ido antes, o lo conoces, y sabes dónde están las salidas, empieza a avanzar hacia la salida. Busca un área, un lugar donde tú puedas refugiarte por el momento mientras tú examinas lo que está corriendo. Eso de hacerse el muerto o tirarse al piso, no es algo que no siempre resulta. Mucho. No. Otro punto también importante y que lo podemos ver muchísimo, sobre todo en las autopistas o en las vías, porque no estamos exentos de mirar un accidente de tránsito. ¿Cómo nosotros debemos responder ante una emergencia como esta? Si vimos que hubo un accidente al frente de nosotros, ¿cuáles son las sugerencias que usted da? Lo primero que pedimos que la gente haga es que llamen al 911. Inmediatamente, llamen al 911, denos la información correcta, denos la información dónde están ubicados, porque eso es lo más importante. Tenemos que saber dónde tú estás para poder llegar. Y muchas veces la gente no sabe explicar eso. Entonces, asegúrate de ver la calle, qué calle estás, cuál es la intersección más cercana,
si estás en la highway, qué salida está más cerca. Todo ese tipo de cosas geográficas que pueden darle una ubicación a los oficiales para que respondan en forma más efectiva y rápida. Dinos dónde estás, si puedes informar los vehículos que están envueltos, la marca, el modelo quizá, el color, si puedes informar las placas de los carros, mucho mejor, si hay heridos, si es algo que tú estás en condición de observar y te puedes acercar sin causar un riesgo para ti, puedes hacer eso también. Información es clave en todo esto, y mientras más información, mejor condición estamos nosotros para responder en forma más rápida y más efectiva. Oficial Claudio, muchísimas gracias, porque qué bueno tener esto en mente, cómo debemos responder ante cualquier emergencia, evitar, por supuesto, o por lo menos estar bien atentos del lugar donde estábamos, observar y siempre pensar en qué haría yo si ocurre una emergencia en este lugar. Gracias por acompañarnos en este Patrullando Charlotte, entonces nos vemos en un próximo episodio. Chau, chau. Patrullando Charlotte.